Hola, ¿qué tal? A ver, hoy vamos a meternos de lleno en algo que no suele aparecer en los currículums, pero que en el fondo es lo que de verdad marca la diferencia en el trabajo. Hablamos de esas habilidades, digamos, ocultas. Y vamos a hacerlo a través de un estudio fascinante que nos desvela qué pasa cuando simplemente no están. Vale, este es el recorrido que vamos a hacer. Primero, veremos por qué han cambiado las reglas del juego en el mundo laboral. Luego nos meteremos a fondo con qué es eso de la inteligencia emocional y el arte de relacionarse. Y para terminar, lo mejor, un caso de estudio real con unos datos que de verdad sorprenden y una lección final que nos toca a todos. Venga, pues empezamos. Primera parada, las nuevas reglas del trabajo. Y es que la idea de partida es simple pero potentísima. Lo que antes funcionaba para tener éxito, bueno, pues ya no es suficiente. A ver, tradicionalmente si eras un crack en lo tuyo, en la parte técnica, ya tenías casi todo hecho. Pero la cosa es que, según el estudio que estamos analizando hoy, en el mundo laboral actual, tan competitivo, tan cambiante, con eso ya no llegas. Al final, lo que te distingue, lo que de verdad te lleva al éxito y no al estancamiento, son otras cosas. Cosas como el liderazgo y, sobre todo, la capacidad para trabajar con otras personas. Entonces, la gran pregunta es, si con ser un experto técnico no basta, ¿qué narices es lo que falta? ¿Cuál es ese ingrediente secreto? Pues bien, la respuesta es un concepto que, la verdad, ha cambiado por completo cómo entendemos el éxito en el trabajo. Perfecto, pues antes de seguir, tenemos que poner las bases. Vamos a definir un par de conceptos clave que son el centro de toda esta investigación, para que todos estemos en la misma página. Empecemos por lo fácil, por lo que todos conocemos, la inteligencia. El estudio, basándose en Goleman, la define de la forma clásica, ¿no? Esa capacidad que tenemos para entender cosas, para razonar, para resolver problemas, vamos, el coco de toda la vida. Este es nuestro punto de partida. Y ahora aquí viene el giro, la inteligencia emocional. Esto ya no va de lógica o de datos, va de otra cosa. Va de la habilidad de reconocer qué sentimos nosotros, qué sienten los demás y, clave, saber gestionar todo ese mundo emocional. Es, por así decirlo, otra manera de ser inteligente. Ojo, y aquí Goleman deja algo súper claro y es muy importante. Esto no es algo que tienes o no tienes de nacimiento, para nada. Son competencias que se pueden aprender, que se pueden entrenar. Y lo mejor de todo es que tienen un impacto real, medible, en cómo rindes en tu trabajo. Muy bien, pero ¿cómo se come todo esto en el día a día? Pues vamos a bajarlo a tierra. El estudio se centra en dos habilidades muy concretas, dos patas de la inteligencia emocional que son cruciales en las relaciones con los demás. Hablamos, por un lado, de la empatía y, por otro, de las habilidades sociales. Son dos cosas distintas, ¿eh? La empatía es, digamos, la capacidad de ver lo que sienten los demás, de entender sus preocupaciones, sus necesidades, y las habilidades sociales son lo que haces con esa información. O sea, cómo te comunicas, cómo colaboras, cómo gestionas un conflicto. Una sin la otra cojea. Necesitas las dos para que un equipo de verdad funcione. Vale, suficiente teoría por ahora. Vámonos a la acción. Porque este estudio no es solo un papel con definiciones. No. Los investigadores se fueron a un sitio muy real, a un lugar de trabajo, para ver qué pasaba allí de verdad. Os pongo en contexto. El estudio se hizo en Venezuela, en un complejo petroquímico. Se encuestó a 77 empleados, una muestra del total. Y no se hizo de cualquier manera, ¿eh? Usaron un cuestionario muy currado de 30 preguntas para medir estas habilidades. Y lo más importante, tiene una fiabilidad estadística altísima, un alfa de Cronbach de 0,93. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Que los datos que vamos a ver a continuación son muy fiables. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Es el momento cumbre del análisis. Agárrense porque los números que vienen ahora son para quedarse de piedra. La pregunta que les hicieron a los empleados era bastante directa. Básicamente, oye, en tu día a día con tus compañeros, ¿con qué frecuencia usas la empatía y las habilidades sociales para trabajar en equipo? Algo sencillo, en apariencia. Pero las respuestas pintaron un cuadro, sinceramente, desolador. Vamos con el primer dato, un 76,6%. ¿Qué es esto? Es el porcentaje de gente que respondió que nunca demuestra empatía con sus compañeros. Fijaos bien, ¿eh? No a veces, no o rara vez. No. La respuesta fue nunca. Es una cifra brutal. Para un momento a pensar en lo que significa. Aquí se ve el desglose completo. El nunca es, abrumador. Pero es que si le sumas el rara vez, nos vamos a casi un 88%, casi 9 de cada 10 personas de esa plantilla admiten que no hay empatía o que es algo excepcional. Es como si la conexión humana simplemente se hubiera esfumado. Y si alguien pensaba que esto era algo aislado de la empatía, pues no. El patrón se repite.
Cuando les preguntan por las habilidades sociales, o sea, colaborar, comunicarse, trabajar juntos, el resultado es casi un calco. Un 73,4% respondió, de nuevo, nunca. La gráfica lo dice todo. Es la misma historia otra vez. Ese 73,4% que dice nunca usar habilidades sociales para el trabajo en equipo es tremendo. Esto ya no es una cuestión de no nos llevamos muy bien, no. Esto es un colapso total de las herramientas más básicas que se necesitan para que un equipo funcione. Cualquiera. Vale, los datos son impactantes. Pero la pregunta del millón es ¿y qué? ¿Qué significa todo esto? Vamos a dar un paso atrás y a ver la lección universal que podemos sacar de aquí, porque esto le puede pasar a cualquier empresa. Las conclusiones del estudio son demoledoras pero muy claras. Cuando tienes un agujero negro de empatía y habilidades sociales como este, las consecuencias son muy reales. La gente no conecta, el trabajo en equipo y la comunicación se van al traste, se pierde el control emocional en el entorno laboral y al final, ¿quién paga el pato? La organización entera. Y quizá este sea el punto más importante de todos. Sería muy fácil señalar con el dedo a los empleados y decir que es culpa suya. Pero no. El estudio concluye que cuando un problema es tan masivo, tan generalizado, ya no es un fallo individual, es un síntoma. Un síntoma de que hay un problema más profundo, un problema en la cultura de la empresa, en su estructura, y que exige una solución desde arriba. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis, y lo cerramos con una pregunta que queda en el aire. Después de ver estos datos, es casi imposible no preguntarse: ¿cómo de sanas son las habilidades sociales en nuestros propios trabajos? ¿Estamos creando entornos donde la gente conecta o estamos, sin querer, construyendo lugares de trabajo sin alma? Da que pensar. Gracias por habernos acompañado.